Bien, a continuación vamos a estudiar lo que es la función a trozos, ¿ok? Para esta semana del 1 al 5 de marzo. Recordemos que para poder entender este tipo de problemas nosotros tenemos que ver el video que yo hago para que sea algo más simplificado y pueda ser más entendible para ustedes. Ok, aquí tenemos el concepto de lo que es la función a trozo. Me dice, es una función formada por la unión de dos o más funciones. Cada una de ellas está definida en intervalos disyuntos. Recibe el nombre de la función segmentada o función a trozo. Así, una función a trozo presenta diferentes expresiones algebraicas en determinados intervalos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos una función a trozo, vamos a tener más de una función. Pueden ser función lineal, constante, cuadrática o cúbica, en la cual cada una de ellas va a tener un intervalo del dominio. Recuerden que el dominio son los valores de la x para la cual la función va a estar definida. Entonces, en la función a trozo, al lado de cada una de esas funciones vamos a tener sus respectivos dominios, para la cual nosotros tenemos que hacer una tabla de valores y hacer sus respectivas gráficas. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos el siguiente ejemplo, tenemos una función f que se define de la manera siguiente para todos los números reales. Entonces, aquí tenemos dos funciones en una. Tengo la función x menos 2 y la función 3x más 2. ¿Qué pasa con la función x menos 2? Es una función, las dos son funciones lineales. ¿Ok? ¿Por qué sabemos que son funciones lineales? Porque el máximo exponente de la variable independiente, que es la x, es 1. Entonces, aquí al ladito tenemos lo que es el dominio. Esto que tenemos acá es el dominio de cada una de esas funciones. ¿Cuál es el dominio de la primera función? Aquí me dice que son estrictamente menores a menos 2. Es decir, si yo hago la recta, entonces podría colocar menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y allí sigue, ¿ok? Como es estrictamente menor, vamos a colocar en la gráfica un círculo abierto porque no lo vamos a tomar en cuenta. En cambio, aquí cuando me dice la función 3x más 2, si x es mayor o igual a menos 2, quiere decir, si yo lo coloco en la recta, sería menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y esto sigue. Entonces aquí donde está menos 2 vamos a colocar un intervalo cerrado, ¿ok? Porque es estrictamente mayor o igual. Entonces eso es lo que tenemos que recordar. Cuando es estrictamente menor o estrictamente mayor es intervalo abierto. Cuando es estrictamente mayor o igual o menor o igual es un intervalo cerrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Como es una función lineal, basta con darle dos valores a cada función para hacer la respectiva gráfica. Si esa gráfica sigue una con la otra, decimos que es una función continua. Si entre ellas hay un salto, decimos que no es continua. Bien, aquí tenemos las dos tablas de cada una de las funciones. La primera función es x menos 2. Entonces le voy a dar los valores de acuerdo al dominio, como lo colocamos anteriormente. ¿Ok? ¿El dominio cuál es? Esto que tengo acá, menos 2, menos 3, porque son estrictamente menores a menos 2. Entonces aquí en el primer punto voy a colocar un 0, un intervalo abierto. Cuando estamos con la segunda función, fíjense que aquí me están dando estos valores. Entonces le voy a colocar al primer punto un intervalo cerrado. Entonces vamos en este caso, a ubicar los puntos en la gráfica. Vamos con la primera función. X vale menos 2, Y vale menos 4. Entonces sería aquí un intervalo abierto. X vale menos 3, Y vale menos 5. ¿Ok? Entonces lo tenemos aquí. La gráfica va a tener esta recta porque es una función lineal. ¿Ok? Vamos con la siguiente función. X vale menos 2, Y vale menos 4. Como coincide, entonces nosotros lo vamos a llenar. Cuando X vale 0, Y vale 2. Entonces la gráfica va a tener este comportamiento. Como la recta sigue, ok, no hay ningún salto, no hay ninguna intervención, entonces la función es de tipo continuo, ok. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de la función a trozo. La primera función en este caso es una función cuadrática. ¿Por qué es una función cuadrática? Porque el máximo exponente es el 2 de la variable x. Y esta que tenemos acá es una función, en este caso, lineal. ¿Ok? Porque es una función lineal porque el máximo exponente de la variable es 1. Entonces aquí tenemos que ver el dominio. Recuerden que esto que tengo acá es el dominio de cada función. En el primer caso me dice que es estrictamente menor
a 1. Entonces aquí yo voy a hacer como una línea recta. Aquí voy a tener el 1, que ya yo sé que aquí va a ir el 0 abierto. Luego 0, 1 y 2, ¿ok? Y luego vamos con la función lineal que me dice que es estrictamente mayor o igual a 1. En este caso es un círculo cerrado. 2, 3 y ahí sigue. ¿Qué ocurre? Como es una función cuadrática, aquí nosotros tenemos que recordar que en este caso vamos a tener un vértice. El vértice va a estar con el x igual 0 y el y va a depender del problema, ¿ok? Entonces vamos a colocar aquí el vértice de la función cuadrática de este tipo va a ser x igual 0 y el y te lo va a dar el problema, ¿ok? Entonces eso hay que recordarlo. Entonces vamos a hacer la tabla de cada uno a ver qué nos da, ¿ok? Bien, rectificando algo acá, cuando decimos que x menor a 1, va hacia la izquierda, ¿verdad? Sería 1, 0, menos 1, menos 2 para la cuadrática. Y para la lineal de 1 mayor o igual a 1, de 1, 2, 3 y sigue, ¿ok? Entonces fíjense que acá el primer número que yo le doy a cada función, dependiendo si aquí me dice mayor o menor, es un 0 o también puede ser paréntesis, es un intervalo. Si es mayor igual o menor igual, el círculo es cerrado y se le representa también con corchete. Entonces vamos a graficar cada uno de esos puntos, ¿ok? Para ver qué nos da. Vamos con la función cuadrática primero. 1, 0. Cuando x vale 1, y vale 0. Entonces aquí en el 1 voy a colocar un círculo. Cuando x vale 0, y vale menos 1. ¿Ok? Sería aquí. Cuando x vale menos 1, y vale 0. ¿Ok? Veamos acá un momento. Bien, rectificando nuevamente acá, ¿ok? Cuando x vale 1, y vale 0, aquí lo tengo y coloco el círculo, este que tengo aquí. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale menos 1, y vale 0. Cuando x vale menos 2, y vale menos 3. Cuando x vale menos 3, y vale menos 8 y así sigue. Entonces aquí vamos a colocarlo. Recuerden que la función cuadrática es una parábola, es una curva y allí va a seguir, ¿ok? Entonces vamos con la función lineal. Cuando x vale 1, y vale menos 3. X vale 1, y vale menos 3. Lo tengo aquí. Es un círculo cerrado, como lo tenemos acá. Cuando x vale 2, y vale menos 5. X vale 2, y vale menos 5. Y así sigue. ¿Qué pasa? Que aquí la función va a tener este comportamiento. ¿Qué ocurre? Aquí, entre esta función y esta, no hay ninguna unión. Hay un salto. Como hay un salto, entonces, en este caso, la función no es continua. Porque para que sea continua no tiene que haber ningún tipo de interrupción. Entonces la interrupción está en esta parte de acá, como lo pueden observar aquí. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo se hace este tipo de gráfica. Es bastante sencillo hacer. Bien, continuando con lo que es la función a trozo, aquí tenemos tres funciones. Entonces, yo les voy a enseñar cómo identificar cada una de las funciones. Aquí, recuerden que estas son mis funciones. ¿Ok? Y esto que está acá son los dominios de cada función. Entonces, el dominio de la primera función, fíjense que me dice menores a menos 4. Entonces aquí en este caso sería, para acá, menos 4, menos 5, menos 6. Voy a ponerlo arriba para que sea más ordenado. Y así sigue, menos 7. Y aquí esto continúa. Esto que está aquí se le llama función constante. ¿Por qué yo sé que es una función constante? Porque aquí el 8 no tiene x. Entonces, cualquier valor que usted le va a dar de la x, la lleva a ser el mismo 8. ¿Ok? Aquí tenemos esta, me dice que va de menos 4 a 4. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo voy a hacer la recta. Aquí me está diciendo menor o igual. Entonces, aquí voy a tener lleno, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta el número 4, porque aquí me lo está diciendo 4 positivo y va a ser abierto. Esto es una función cuadrática. ¿Ok? Y el otro sería el último, como me dice x estrictamente mayor a 4. Aquí coloco el 4 lleno. 5, 6 y esto sigue. Y esto sería una función lineal. Porque es una función lineal porque el máximo exponente es 1. Esta es cuadrática porque el máximo exponente es 2. Entonces, de esa forma es lo primero que nosotros tenemos que identificar en este tipo de problemas. Tenemos que hacer la tabla para cada uno, graficar y ver si es continua o no es continua. ¿Ok? Para la función cuadrática debemos de darle los dos extremos, menos 4 y 4 y el valor de 0. Porque recordemos que en el 0 va a estar el vértice
de la función cuadrática. Ojo, sabemos que el vértice es 0 en este caso porque la función cuadrática no tiene término de x a la 1, ¿ok? Entonces en ese caso automáticamente el vértice lo vamos a asumir como x igual 0. Si hubiese un término con x elevado a la 1, tendríamos que aplicar la x igual a menos b sobre 2a. Calculamos el valor de la x y lo reemplazamos en la función para saber cuál es el vértice. Pero en este caso, la función cuadrática que estamos trabajando es de esta forma, ax cuadrado más c. Como es de esta forma, entonces x igual 0 va a ser el del vértice de este tipo de función cuadrática. Entonces voy a elaborar las tablas y voy a explicarle cómo hacer las respectivas gráficas. Bien, aquí tengo la tabla de cada uno. Recuerden que esto lo podemos hacer en la calculadora. Vamos con la primera función, que es la función constante. Aquí tengo x vale menos 4, y vale 8. Entonces voy a colocar aquí, el primero es así. X vale menos 5, y vale 8. Si le sigo dando los valores, me va a seguir dando una función constante. Es decir, que ahí se va a dar una línea recta. ¿Ok? Bien. Vamos con el otro. Vamos a hacer esta recta mejor. ¿Ok? Me va a dar de esta forma. La recta me va a dar de esta forma. Porque estos son los valores que siempre me van a dar 8 porque es una función constante. Vamos con la función cuadrática. X vale menos 4, y vale 6. Ok, x vale menos 4, y vale 6. Aquí va a ser, en este caso, cerrado. X vale 0, y vale menos 10. Ok. X vale 4, y vale 6 nuevamente. Ok. Entonces aquí va a ser abierto. ¿Ya? ¿Por qué va a ser abierto? Porque aquí el extremo me está diciendo que es estrictamente menor. Acuérdense. Entonces, ¿qué ocurre aquí en este caso? Si yo uno todos estos puntos, me va a dar una curva. ¿Ok? Ella va a seguir hacia arriba y llega hasta aquí. Y vamos con la otra función. X vale 4, y vale 6. X vale 4, y vale 6. Como me coincide, entonces aquí la vamos a rellenar. Cuando X vale 5, y vale 8. ¿Ok? X vale 5, y vale 8. Si esto sigue, entonces la recta va a seguir para acá. Pero ¿qué ocurre? Esta función no es continua. No es continua. ¿Por qué no es continua? Porque a pesar de que aquí se une, en esta parte no se une. Aquí en esta parte se le conoce como salto. Como hay un salto, entonces la función no es continua. Entonces tenemos que estar muy pendientes al momento de hacer una función a trozo, porque la misma nosotros nos va a poder, al darle los valores del dominio, podemos identificar en la gráfica si las mismas van a coincidir o no van a coincidir. Recordemos siempre, cuando es estrictamente mayor o menor, ese intervalo en la gráfica lo vamos a colocar con un círculo. Si es mayor o igual o menor o igual, lo vamos a colocar en la gráfica con un círculo lleno. Si hay unos pares ordenados que coinciden el lleno con el vacío, entonces lo llenamos. Si no coincide, lo dejamos de esta forma, como lo hicimos en esta parte de acá. Fíjense que aquí, en el primero, aquí tengo el vacío que fue este, ¿verdad? Y en la cuadrática, fijémonos acá, que aquí fue lleno. Entonces, como hay una separación, no hay una unión como en esta parte de aquí, como en este caso de acá, no hay una unión, entonces decimos que en este caso la función no es continua.